Sociedades de responsabilidad limitada. Nos hemos referido en el módulo anterior a las sociedades personalistas, en las sociedades colectivas en comandita simple de capital e industria, como subtipos societarios en los cuales el elemento personal constituye tiene un peso prevalente respecto del elemento real. Estas sociedades se caracterizan por la responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, sin perjuicio de lo dispuesto para los socios comanditarios y los socios industriales, pero en principio, en esencia, son sociedades de responsabilidad ilimitada. Las sociedades de responsabilidad limitada sin las SRL, que en realidad insisto con lo que dijimos con anterioridad, la responsabilidad limitada es del socio, la responsabilidad de la sociedad, por más que sea una SRL, siempre es ilimitada, porque como cualquier deudor sujeto a una obligación responde con todo su patrimonio. Lo que siempre es limitada es la responsabilidad del socio por el cumplimiento de las obligaciones sociales. La sociedad de responsabilidad limitada constituye un tipo, una categoría mixta, intermedia entre las sociedades de personas y las sociedades por acciones. No es ni el autoorganicismo de las sociedades personalistas, ni el organicismo diferenciado de las sociedades anónimas. Estas sociedades se las caracteriza desde el punto de vista del organicismo como un organismo incipiente, donde existe un órgano que es obligatorio, como es el caso de la gerencia, y dos órganos que son facultativos, como es el caso de la sindicatura o el caso de la asamblea de accionistas. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan esta sociedad? Al igual que en el caso de las sociedades de personas, la división del capital social y la responsabilidad. El capital social se divide en las sociedades de responsabilidad limitada en cuotas. Y la responsabilidad de los socios se limita al capital suscripto. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad de un socio de una sociedad de responsabilidad limitada a la de un accionista de una sociedad anónima? Ambos responden en forma limitada. La diferencia la encontramos en la regulación del artículo 150 de la ley, en cuanto prevé para el caso de los socios de las sociedades de responsabilidad limitada la garantía por la integración de las cuotas sociales de los restantes socios, es decir, es el caso de una SRL compuesta por un número de 4 socios, en los cuales A, B, C y D, todos estos socios garantizan la integración del capital social, la integración de las cuotas por parte de los otros socios, ¿sí? Que en el caso de las sociedades anónimas, la responsabilidad siempre se circunscribe, se limita a lo que es las acciones suscriptas. Eso por un lado, y de otro lado, el tema de la sobrevaluación de los aportes en especies. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios garantizan frente a terceros la sobrevaluación de los aportes en especie, es decir, es el caso en el cual en una sociedad de responsabilidad limitada, algún socio, los socios en este tipo societario tienen la obligación de aportar solamente bienes susceptibles de ejecución forzada, algún socio aporta un bien conforme a un criterio de evaluación por un monto determinado. Y después, posteriormente, se advierte que este bien no tiene o no tenía el momento del aporte, el aporte que se dijo que tenía. Como aquí la evaluación judicial no es necesaria, no es obligatoria, como el caso de las sociedades anónimas, en este supuesto los socios garantizan frente a los terceros por la sobrevaluación de estos aportes, excepto artículo 149, cuando se hace la evaluación en sede judicial. En este supuesto cesa, en el caso en el cual la evaluación es hecha en sede judicial, cesa la garantía por la sobrevaluación de los aportes en especie del artículo 150 de la ley. Estas son las dos notas que permiten diferenciar la responsabilidad de un socio de una sociedad de responsabilidad limitada a la de un accionista de una sociedad anónima. La obligación de garantizar la integración de todo el capital social y la sobrevaluación de los aportes en especie. En cuanto a la administración, ¿quién administra las sociedades de responsabilidad limitada? La administración está en cabeza de la gerencia. Este es un órgano típico, es un órgano necesario.
Una sociedad de responsabilidad limitada que omitiera organizar la administración bajo la forma de una gerencia, incurriría en una causal de tipicidad subsumible dentro del artículo 17 de la ley, que tornaría nula, de nulidad absoluta, esta sociedad. Y el número máximo de socios. El número máximo de socios, que es de 50 socios. Es decir, no puede existir una sociedad de responsabilidad limitada de más de 50 socios. Esta limitación ha sido entendida como una limitación carente de sentido por, yo diría, prácticamente toda la doctrina. Si tratáramos de entender la inteligencia, o sea, qué es lo que se quiso, porque siempre hay que pensar que detrás de una norma el legislador quiso algo, es decir, no hay, digamos, no podemos presumir el error del legislador, y siempre creo que uno, digamos, es importante aprender digamos, a interpretar constructivamente las normas. Tal vez esta limitación de los 50, del número de los 50 socios vino apalancada con lo que fue el régimen anterior al año 1984 en materia de SRL, que distinguía tres tipos de SRL según fueran de hasta 5 socios, de 5 a 20 y más de 20. ¿Sí? Hasta el año 84 la dimensión de la SRL, la aplicación de las normas de la SRL era en función del número de socios. Tal vez podríamos interpretar que en realidad el legislador en esta inteligencia entendió que si el número de socios es indicativo de la dimensión de la empresa, tal vez una SRL de 50 socios debería, digamos, ser más apropiado que se constituyera bajo el tipo de la SA. Tal vez esa sería alguna interpretación, pero entendemos que es una interpretación que no tiene, digamos, mayor fundamento. ¿Qué es lo que sucede? Puede suceder que en algún caso, inclusive algunos autores se plantean que sucede en una SRL, aun cuando es una hipótesis un poco de gabinete, porque yo les digo, es difícil encontrar una SRL de más de 20 socios, pero supongamos que existe una SRL de 50 socios y que por el artículo 155 de la ley se pactara la incorporación de los herederos a la muerte de un socio. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Habría que transformarla en una sociedad anónima? Esa es la pregunta que se hace la doctrina. Bien, estas 4 notas, la división del capital social en cuotas, la responsabilidad limitada, la organización y la administración y el número máximo de socios constituyen los requisitos que tipifican a las sociedades de responsabilidad limitada. En cuanto a la denominación social, la denominación social constituye un tema dentro del capítulo de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque en realidad en la sociedad de responsabilidad limitada los socios responden de forma limitada. Y ustedes recuerden lo que hemos visto en encuentros anteriores en cuanto a la razón social en las sociedades colectivas en comandita simple. La razón social solamente podía estar integrada por el nombre de los socios. ¿Qué es lo que sucede? En las SRL no existe esta limitación porque no existe socios con responsabilidad ilimitada. Si no existen socios con responsabilidad ilimitada, pareciera ser que es indiferente que el nombre de un socio puede estar en la denominación social como no, o el nombre de un tercero, porque en realidad que la sociedad se llame Juan, Pedro o José X es irrelevante porque en realidad en ningún caso es indicativo de la responsabilidad solidaria limitada. Pero a poco que hacemos un análisis sistemático de la regulación del tema de la denominación en el caso de las SRL y en las SA, advertimos una diferencia que no es menor. En el caso de las SRL, la norma que refiere a la denominación social faculta a que ésta pueda integrarse con el nombre de algún socio. Mientras que la norma aplicable a las SA menciona la posibilidad de integrarlos con el nombre de cualquier persona de existencia visible. ¿Cuál sería, si fuera, digamos, abierta la posibilidad de que la denominación de un tercero integrara una SRL, cuál sería la razón de ser de esta diferencia establecida en la ley? Es decir, frente a dos tipos societarios, dos regulaciones distintas. En un caso socios, en otro caso cualquier persona de existencia visible. La existencia de esta diferencia ha llevado a algún sector de la doctrina a entender que en materia de sociedades de responsabilidad limitada, la denominación social únicamente puede integrarse en el caso que se integre con el nombre de alguna persona de existencia visible, con el nombre de algún socio. Vinculado a este tema, se encuentra el de qué es lo que sucede, se encuentra la situación, Arzoller, ¿cuál es? ¿Qué es lo que sucede en el caso en el cual se retira
o se muere un socio cuyo nombre figura en la denominación social. Es decir, vamos a suponer una denominación social integrada por Juan X. Juan Martínez. Juan Martínez, sociedad de responsabilidad limitada. Juan Martínez es una persona de existencia visible. Juan Martínez se retira de la sociedad. ¿Es necesario modificar la denominación social o no? Bueno, la respuesta a esta pregunta indudablemente se encuentra en función a la posibilidad de admitir la inclusión de nombres de terceros. ¿Por qué? Porque congruentes con este principio, si admitiéramos la posibilidad de que el nombre de un tercero estuviera en una denominación, una SRL, a todas luces sería indiferente en este supuesto el hecho de que se modifique la denominación social de la sociedad, porque en realidad en ningún caso esto sería indicativo de la integración por parte de un socio. Reitero, si entendemos que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, la denominación de cualquier persona puede integrar la denominación, el nombre de la sociedad, en este caso es indiferente frente al retiro o la muerte o la exclusión de este socio, la modificación de la denominación social, porque los terceros no pueden prevalerse en ningún momento de este hecho. Mientras que si adhiriéramos a la tesis contraria, es decir, aquella que limita la posibilidad del socio de la sociedad de responsabilidad limitada de integrar la denominación social, en este caso tendremos que concluir que en el caso de retiro, muerte o exclusión de este socio, sería necesario modificar la denominación social. La cuestión se encuentra abierta y se encuentra abierta a la interpretación que ustedes quieran realizar, es decir, como muchas cuestiones en el derecho, son cuestiones que no admiten una misma respuesta, es decir, según la interpretación sea en orden a la diferencia de tratamiento de la denominación en las SRL respecto de la SA, o según sea en función del interés protegido en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual es indiferente la responsabilidad individual del socio, será la respuesta que deba dársele a este interrogante. Bien, precisado este concepto, pasaremos a analizar las formas de adoptar las decisiones sociales. El gobierno de la sociedad de responsabilidad limitada, en el caso de las SRL, y específicamente en orden al gobierno, podría decirles sin riesgo de equivocarme, que es el tipo societario en que se encuentra mejor legislado el tema del gobierno, que ofrece más alternativas para adoptar las decisiones sociales. ¿Qué es gobernar? El gobierno de las sociedades comerciales tiene que ver, señores, con la toma de decisiones. En el ámbito de las sociedades de responsabilidad limitada, encontramos tres formas o tres alternativas dentro de la ley para llegar a formar la voluntad social, la decisión. La declaración escrita, el voto comunicado o el sistema de consulta simultánea y la asamblea. La declaración escrita tiene lugar en el caso en el cual todos los socios consienten adoptar una decisión determinada. Es decir, sea una sociedad compuesta por 5 socios, A, B, C, D y E, y todos los socios están de acuerdo con adoptar una decisión determinada. Bueno, en este caso se suscribe un acta social en la cual se toma esta decisión. Sería un caso que es asimilable o que es parecido a la asamblea unánime. En este caso esta decisión se adopta sin alguna más formalidad que la escritura. ¿Qué tiene de bueno esto? Que permite prescindir de ciertos aspectos como son, digamos, el tema de la convocatoria, como podría ser el caso de la asamblea, y algunas cuestiones formales. También, digamos, este sistema es aplicable si, solamente si se dé la situación de que exista consentimiento unánime por parte de todos los socios, como lo es en el caso de la asamblea unánime. En el caso de la asamblea unánime, en el caso de los sociedades anónimas, podemos prescindir de la convocatoria, pero para poder adoptar la decisión social siempre es necesario que concurra la unanimidad de votos de voluntad. El voto comunicado. El voto comunicado constituye una forma que permite adoptar las decisiones a distancia. ¿Cómo funciona este sistema? En este sistema el gerente cursa una comunicación a todos los socios
en las cuales propone adoptar una decisión. Por ejemplo, vamos a comprar un campo que está en la ciudad de Olavarría, en Buenos Aires. ¿Usted estaría de acuerdo? Le comunica al socio A, B, C, D y E. Los socios le devuelven por un medio fehaciente la comunicación. Él verifica que se hayan verificado tantos votos afirmativos como sean necesarios para adoptar la decisión social, y si esto se alcanza, la decisión se adopta. Y por último, el régimen de las asambleas, en el cual se aplican las disposiciones de las asambleas de las sociedades anónimas, con excepción del medio de la convocatoria, que es reemplazado al medio de la publicación edictal, que es el previsto para las SA, por cualquier medio de citación personal, en los términos del artículo 159. Bien, hecha esta precisión, en el próximo bloque continuaremos analizando el gobierno de las sociedades de responsabilidad limitada. Continuando con el gobierno de las sociedades de responsabilidad limitada, vimos en el bloque anterior las formas de adoptar las decisiones sociales. Nos hemos referido a la adopción mediante declaración escrita, voto comunicado y asambleas. Quería, destacar nada más que en relación a al sistema del voto comunicado o el sistema de consulta simultánea, este sistema resulta inválido para la adopción de decisiones que tienen que ver con cuestiones que requieren deliberación, específicamente aprobación de los estados contables. En este sentido, en materia de aprobación de los estados contables, rigen las disposiciones del artículo 69 de la ley, cuando establece el derecho inderogable de los accionistas de considerar y deliberar acerca de los estados contables. La aprobación de un estado contable requiere ser tratado, requiere ser estudiado en una asamblea de accionistas, y en este sentido la aprobación por vía del sistema del voto comunicado conlleva a la derogación de la deliberación, y consecuentemente estaremos incursos en una situación que no es permitida por el artículo 69 de la ley. En cuanto al régimen de mayorías, en las SRL, el régimen de mayorías, debemos distinguir las dos situaciones. La situación de la decisión que produce la modificación del contrato social, de aquella decisión que no modifica, que no es susceptible de modificar el contrato social. En el primer caso, el régimen de mayorías necesario es el régimen, no puede ser inferior a la mitad, al 50% del capital computable, y en defecto de previsión contractual se entiende que la mayoría necesaria es la de las 3/4 partes del capital social. Es decir, por ejemplo, en el caso de una transformación, o cualquier decisión, en el caso de transformación, una decisión que da lugar inclusive al ejercicio del derecho de receso, cualquier decisión que modifica el contrato social, debe ser adoptada por una mayoría en silencio contractual de las 3/4 partes, y si existe previsión contractual, esta será la mayoría, que nunca en ningún caso puede ser inferior al 50% del capital social. Si es una mayoría, digamos, si son dos socios, los socios de las SRL, se necesita el voto del otro socio, sin perjuicio que la ley guarda silencio en el sentido de si este voto se necesita que sea afirmativo o no. En principio, artículo 160, se requiere el voto del otro socio. Si es una decisión que se adopta por la asamblea, todas estas decisiones, al igual
que todas las decisiones que refieren al gobierno de las sociedades de responsabilidad limitada deben asentarse en un libro de actas. En cuanto a la administración y representación, dijimos que las sociedades de responsabilidad limitada constituyen una sociedad mixta entre lo que son las sociedades de capital y las sociedades de personas, donde el órgano de administración es el órgano que es obligatorio en este tipo de sociedades. Y este órgano es la gerencia. Es importante no confundir lo que es la gerencia en el caso de las SRL de la gerencia como delegación de la administración en el caso de las sociedades anónimas. En el caso de las sociedades anónimas, la administración está en cabeza del directorio, pero este directorio puede delegar funciones ejecutivas en gerentes, que es distinto al gerente en el caso de las SRL, que es el órgano de administración y de representación. A diferencia de las sociedades anónimas, en las cuales la función de representación legal está en cabeza del presidente del directorio, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, la representación está en cabeza de la gerencia, es decir, el órgano administra y representa. Esta gerencia, los gerentes deben estar designados en el contrato o posteriormente, sin perjuicio de que en la práctica se exige a los fines de la inscripción la designación de la persona que actúa como gerente dentro del contrato, y esto es a los efectos prácticos de poder emplazar a la sociedad en una persona determinada. Esta persona puede ser designada en el contrato posteriormente por tiempo determinado o indeterminado. Aquí hay una distinción con los directores de las sociedades anónimas que requieren ser designados por un plazo de 3 años, excepto cuando son designados por el Consejo de Vigilancia, que pueden ser 5. Con los gerentes de las SRL pueden ser designados sin plazo, es decir, por plazo indeterminado. A la vez la gerencia puede organizarse de forma individual o de forma plural. En forma individual está compuesta por un gerente, en forma plural está compuesta por más de un gerente. Y en el caso de la gerencia plural, el régimen de administración, de representación puede ser conjunto o indistinto. En caso del régimen de representación conjunto, se requiere la actuación de todos los gerentes para obligar a la sociedad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de la ley. Mientras que, si la gerencia es indistinta, cualquiera de los socios representa a la sociedad. ¿Cuál es la excepción del artículo 58? Que se trata de un contrato celebrado entre ausentes mediante títulos valores de adhesión o concluidos mediante formularios, que en este caso, aun cuando media infracción al régimen plural, en este caso, este contrato obliga a la sociedad. En cuanto a los derechos y deberes de los gerentes, los derechos y los deberes de los gerentes se entienden enteramente aplicables las normas en materia de directores, es decir, todo lo que vamos a desarrollar en el próximo módulo en materia de directores, en cuanto a los derechos y obligaciones, les es aplicable a los gerentes. Es decir, el gerente tiene las mismas prohibiciones o incompatibilidades, no pueden ser gerentes quienes no pueden, los fallidos, quienes no pueden ejercer el comercio, los que se encuentran inhabilitados, las personas que se encuentran sujetos a ciertos delitos que tienen como accesoria la inhabilitación. Los gerentes no pueden realizar actividad en competencia, salvo autorización expresa de la Asamblea. Los gerentes con interés contrario deben abstenerse de realizar cualquier operación en la cual tengan un interés contrario, y los gerentes tienen la misma limitación para contratar, mal llamada prohibición, que tienen los directores de las sociedades anónimas, y se encuentran sujetos a las mismas acciones de responsabilidad individual y social previstas en los artículos 274 y siguientes de la ley, y son, digamos, susceptibles de las mismas causales de responsabilidad. En este sentido, el gerente también es un administrador que debe actuar con la debida lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Y si no lo hace, si se aparta de este estándar del artículo 59, responderá frente a terceros, frente a la sociedad y frente a los socios por los daños y perjuicios causados. En cuanto a la transferencia de las cuotas sociales. La transferencia de cuotas sociales. En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital social se divide en cuotas. Las cuotas constituyen las partes en las cuales se divide el capital social. No se representan en títulos como las acciones, se divide el capital social en cuotas. El principio general receptado en la ley 19.550, a partir de los artículos 153 y siguientes, es el de la libre transmisibilidad de las cuotas sociales. Es decir,
Las cuotas sociales son libremente transmisibles. ¿Puede el estatuto limitar la transmisión de cuotas sociales, pero no puede prohibirla? Y esta limitación de las cuotas sociales puede hacerse teniendo en consideración, acordando un derecho preferente de adquisición por parte de la sociedad o requiriendo el acuerdo unánime. Cualquiera de las dos cláusulas es válida. Ahora, sea cual sea la limitación, el contrato tiene que prever el mecanismo al cual se sujetará la conformidad. Porque detrás del interés social también no debemos descuidar el interés del socio que propone ceder la cuota social. Y este socio le tiene que estar garantizado que, verificado determinado procedimiento, eventualmente frente a la falta de interés por parte de la sociedad, puede vender las cuotas sociales. Es decir, no puede quedar, y ese es el sentido de la regulación en este punto, no puede quedar sujeto al árbitro o a la discrecionalidad de la sociedad. ¿Qué es lo que debe hacer un socio que desea ceder a una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual en el contrato social se prevé una limitación a la transmisión de la cuota social? Este socio lo que debe hacer es comunicar a la sociedad su intención de ceder. Es decir, este socio que va a ceder sus cuotas sociales debe comunicar a la sociedad el nombre y la oferta realizada. Juan quiere vender sus cuotas sociales en una sociedad El Sol SRL. Y por estas cuotas sociales Pedro le ofrece pagarle 10.000 pesos. ¿Qué debe hacer este socio? Este socio debe concurrir, notificar a la sociedad en la persona del gerente, que es el administrador, su voluntad de ceder. Es decir, comunicar, decirles, en realidad yo tengo una oferta por mis cuotas sociales, a mí, el señor fulano de tal, me ofrece pagar 10.000 pesos. Y la sociedad tiene desde que el socio efectúa la comunicación, un plazo de 30 días. Plazo en el cual puede ejercer la opción. Esta sociedad puede realizar tres conductas. Puede no realizar ningún tipo de observación, es decir, comunicada el nombre y el precio, transcurre el plazo de 30 días, la sociedad no se pronuncia, se entiende tácitamente acordada la conformidad. Puede igualar el precio en el cual es preferida frente al tercero, o puede impugnar el precio propuesto. En este caso puede decir, en realidad no, 10.000 pesos no es el precio justo son 8.000 pesos. En el caso de que exista una divergencia entre el precio propuesto por el tercero y el precio ofertado por la sociedad, se abre una instancia en la cual interviene un perito. Este perito, ¿qué es lo que hace? Determina un valor. Este valor, el perito lo determina conforme su leal saber y entender, y puede ser un valor que puede ser inferior, igual o superior al valor propuesto por la sociedad o propuesto por el tercero. En el ejemplo de recién, se le ofertó 10.000 pesos, la sociedad dijo 8.000 pesos. El perito, luego de efectuar la pericia, dice 5.000 pesos. En este caso, es decir, cuando el precio del perito es inferior al precio ofertado por la sociedad, el precio en el cual se cierra la operación es el precio ofertado por la sociedad, es decir, en el caso de los 8.000 pesos. ¿Por qué? Porque es la oferta realizada. Si el precio que dijera el perito fueran 12.000 pesos, como el precio mayor es 10.000 pesos, la operación se cierra en 10.000 pesos, porque es la oferta propuesta por un tercero. Mientras que si el precio es intermedio es 9.000 pesos, ese es el precio. En ningún caso la sociedad está obligada a pagar un precio mayor que la cesión propuesta, ni el socio a aceptar un precio menor que la oferta realizada por la sociedad. En este supuesto en el cual fue necesario abrir una instancia con un perito, las costas, los honorarios de este perito, los debe soportar las partes que dijo un precio más distante al valor determinado por el perito. En cuanto a la transferencia coactiva, la transferencia coactiva supone el caso en el cual se van a subastar por parte de un acreedor individual de un socio cuotas sociales. La participación de un socio en una SRL constituye parte del patrimonio de una persona y responde por las obligaciones de esta persona.
Y en este sentido, a diferencia de lo que sucede en el caso de las sociedades colectivas, en las cuales las partes de interés son embargables pero no son ejecutables, el acreedor individual de un socio, una SRL, puede perfectamente ejecutar las cuotas sociales. Pero debe seguir un procedimiento establecido por la ley que trata de garantizar el interés de la sociedad en cuanto a la adquisición de estas cuotas sociales. En este caso, se debe notificar con 15 días de anticipación la subasta a la sociedad. Y la sociedad puede, en este caso, comparecer y depositar, digamos, el precio, digamos, constituye el monto de la ejecución. Puede inclusive suceder que se realice la subasta y que la sociedad no haya realizado ofertas y que después en un plazo de 10 días igual esta oferta y en este caso es preferida. Con lo cual, siempre digamos lo que es muy importante cuando se va a subastar una cuota social es la publicidad que tenga en el acto de subasta, el ejercicio de este derecho del artículo que acuerda la ley de sociedades comerciales, porque es muy común, digamos, en el caso de las subastas, siempre, digamos, automáticamente se aplican las normas del Código de Procedimiento, pero, digamos, esto es una norma dentro de la ley, de una ley nacional, que establece un procedimiento específico que debe insertarse y que debe hacerse operativo en el acto de subasta. Por eso es de buena práctica esto, consignarlo tanto en la orden de subasta, como en el edicto, como en el acto de subasta. Efectuadas estas precisiones, en el próximo módulo habremos de referirnos acerca de las sociedades anónimas.